Santi, empecemos. Hola, buenos días. Vamos empezando. Buenos días, sí, Santi, empecemos, por favor. Listo. Muy buenos días. Mi nombre es Santiago Miranda, residente del programa de Urología de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a finiquitar, a terminar con esta guía que ya hemos venido revisando todo el mes sobre cáncer testicular de la europea. Hoy vamos a hablar del apartado del seguimiento después de una terapia, pues, de un tratamiento con intención pues, curativa y de los tumores testiculares raros y de los tumores paratesticulares. Realmente creo que no va a ser demasiado largo, es como un apartado más bien corto dentro de la guía, pero pues también sigue siendo de relevancia. Eh, ah, pues esta es la guía. El apartado 7 es este, el de seguimiento después de terapia con intención curativa. Realmente los autores de la guía hablan de que el seguimiento de este tipo de pacientes va a ser dependiendo de su riesgo inicial de recaída después de un tratamiento con intención curativa. Y en general van a haber tres grupos de pacientes o tres como subgrupos de estos pacientes que van a tener diferentes riesgos. Estos grupos, el primero va a ser el paciente con un seminoma estadio 1. El segundo grupo va a ser el paciente con un tumor testicular no seminomatoso, también en estadio 1. Y el tercero sería para cualquier paciente pues, con un tumor de células germinales, con un pronóstico entre bueno e intermedio, que haya recibido un tratamiento con intención curativa, pues de forma completa. Esto incluye, pues para los seminomas, sería para el paciente que tenga una lesión eh, residual menor de 3 centímetros o que tenga una lesión residual que puede ser mayor de 3 centímetros, pero con un PET negativo. Entonces, esto es, pues, prácticamente lo que les acabo de decir. ¿Cuáles van a ser los puntos importantes? En general, se considera que los pacientes que van a tener o que tuvieron desde el inicio pues un pobre pronóstico o no una remisión completa, deben de tener, o sea, como que se salen un poco del algoritmo de seguimiento que hablan en la guía y estos pacientes se deben de individualizar y de ser manejados idealmente en centros especializados, en centros especializados con un alto volumen de paciente oncológico del testículo, no solamente hablando del oncólogo y del urólogo oncólogo, sino también hablando específicamente del radiólogo que debe estar o familiarizado con una lectura constante de estas imágenes abdominales, tanto de la tomografía como de la resonancia, para tener una mejor sensibilidad o mejor rendimiento a la hora de pescar, de identificar las lesiones en el retroperitoneo. En general, hay varios estudios que tratan de comparar o que han comparado el uso de la tomografía versus el uso de la resonancia abdominal para el retroperitoneo, las pelvis y las regiones inguinales. No se ha podido demostrar una superioridad de uno frente al otro. En general, lo que dice la guía es que va a depender principalmente de la experticia o la experiencia que tenga el radiólogo que está leyendo la imagen. Si es un radiólogo que no está expuesto constantemente a resonancia, pues probablemente la tomografía va a tener un mejor rendimiento como prueba diagnóstica, pero, o viceversa, pues, pero que no hay como tal, cuando se comparan
los estudios interobservadores o cuando se compara si el radiólogo ya tenía, o si es un radiólogo senior con bastante experiencia en la lectura de imagen abdominal, no hay una diferencia entre las dos imágenes. ¿Cuál es, pues, digamos que la bondad de la resonancia que nos va a disminuir la radiación? Como estos pacientes eh, generalmente, o sea, o mejor dicho, casi siempre, pues epidemiología son pacientes jóvenes, el seguimiento, la expectativa de vida de estos pacientes pues va a ser muy larga. Incluso algunos pacientes podrían vivir 50, 60 años después del diagnóstico y pues el seguimiento imagenológico genera o acarrea un riesgo de radiación importante. El paciente de recaída tardía, definiéndose el paciente como recaída tardía después de los 5 años, realmente es muy raro. El 0,5% de los pacientes podrían estar en este grupo y más de la mitad de este 0,5% se va a diagnosticar por pues por síntomas. El paciente reconsulta porque generalmente o ya se ha perdido el seguimiento o incluso ya se ha salido del seguimiento. El paciente reconsulta después de 5 años del diagnóstico inicial con síntomas y se hace una imagen y se evidencia una recaída, que es una recaída tardía. Entonces, en este tipo de pacientes, pues en la mayoría de los apartados de la guía en cuanto a seguimiento, nos tratan de individualizarlo y dependiendo de qué tan disponible tengamos la imagen, el recurso o el paciente mismo en sí, pues que no se pierda, el seguimiento después de los 5 años, pues dependerá de eso. Pero tener como la seguridad o la tranquilidad de que, pues, afortunadamente la recaída tardía es muy rara. Esta es la tabla, o sea, como son tres grupos poblacionales en los cuales se va a diferenciar el seguimiento, pues hay tres tablas de seguimiento. Este es el seguimiento del seminoma en estadio uno. En general, pues se va a seguir con marcadores tumorales y una visita médica, pues que puede ser o al oncólogo con experiencia o idealmente al uroncólogo o a un urólogo pues con experiencia en el tema. Los marcadores tumorales y la visita médica se deben hacer 2 veces el primer año, es decir, cada 6 meses, 2 veces el año 2, 2 veces el año 3 y entre el año 4 y 5 una vez al año. Como les decía, después de los 5 años, pues hay que individualizar al paciente. No es necesario realizar mm, una imagen de tórax, perdón, pero el TAC abdominopélvico se va a hacer 2 veces, o sea, cada 6 meses en el primer año, cada 6 meses en el segundo año, una a los 36 meses en el tercer año y una a los 60 meses. O sea que en términos generales podríamos decir que estamos hablando de unas 6 tomografías de abdomen en un lapso entre los primeros 5 años del seguimiento del paciente con el seminoma estadio 1. Hay algunos protocolos que han tratado de disminuir esta cantidad de imagen abdominal buscando una no inferioridad comparado con este esquema. Algunos otros lo que hacen es que intercalan imágenes, entonces hacen una resonancia, luego una tomografía, luego resonancia, luego tomografía, o también hay esquemas en los que solamente se hace resonancia. El problema es que incluso la guía lo reporta, pues sabemos que no siempre está completamente disponible y el costo pues de la resonancia es un poco mayor y de pronto la experiencia en algunos centros pues puede ser menor en la lectura, pero pues hay que considerarlo. Este es el cuadro que nos trae la guía para el seguimiento con el paciente que tiene un estadio 1 no seminoma. En general, pues está claro que el seguimiento va a ser un poco más estrecho, casi que el doble de estrecho, y las imágenes en ese orden de ideas también van a ser más. Los marcadores tumorales y la visita al profesional, pues se tienen que hacer 4 veces al año en el primer año. 4 veces en el segundo año, 2 veces en el tercer año y entre el cuarto y el quinto año una o 2 veces. Igual después de los 5 años, individualizar. Ya sabemos que el riesgo de recurrencia tardía pues, no es tan frecuente afortunadamente. En este caso sí hay que hacer una placa de tórax cada 6 meses en los primeros 2 años y después una más en el tercero y otras más en el cuarto y quinto, dependiendo si el paciente tiene este factor de mal pronóstico que va a ser la invasión linfovascular. Y la tomografía o la resonancia abdominopélvica también se debe hacer cada 6 meses en el primer año, una al completar los 2 años, otra a los 36 meses y otra a los 60 meses. ¿De qué va a depender? Principalmente de la invasión linfovascular. La invasión linfovascular, a pesar de que ha salido como un factor de riesgo en la patología inicial de estos pacientes, en la parte inicial, en la parte de diagnóstico y probablemente recurrencia
o riesgo de micrometástasis no visibles al inicio del diagnóstico, todavía no ha salido de estos esquemas de seguimiento y sigue estando presente como un marcador de mal pronóstico. En cuanto a el paciente que tiene una remisión completa o que puede a terapia adyuvante, esta es la tabla pues, de individualización del seguimiento en estos pacientes. En general es bastante parecida al anterior, pues al grupo de pacientes anteriores. Hay que hacerle los marcadores y visita 4 veces al año los primeros 2 años, luego cada 6 meses entre el tercero hasta el quinto año. Si hay que hacer placa de tórax y TAC de abdominopélvico o resonancia, dependiendo de lo que tengamos disponible, como hagamos el seguimiento en nuestra institución, también hay que hacerlo pues con cierta frecuencia como está ahí anotado. Y también en este grupo de pacientes, no solamente hacer rayos al tórax, sino también una tomografía, eh, como está pues en la diapositiva. Dependiendo, y esto va a ser dependiendo principalmente eh, si el paciente ya tenía o tuvo evidencia de enfermedad en tórax desde el inicio. No quería pues pasar de este apartado de lo que es el seguimiento sin hablar pues de esta parte que se ha hablado mucho últimamente, desde más o menos desde 2021 se han venido en ascenso las publicaciones respecto al el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con tumores testiculares de células germinales dependiendo de los microRNAs, en este caso el MIR37A3P es el que más estudios tiene. ¿Y por qué es tan importante? Porque realmente cuando lo comparamos como un marcador tumoral, este simplemente son cadenas de microRNA no codificante entre 19 a 21 nucleótidos que van a estar como un RNA circulante del tumor, pues de los tumores germinales, excepto teratoma, pues es el único que todavía no tiene marcador. Y hay estudios que comparan el rendimiento como una prueba diagnóstica comparado con los marcadores que tenemos, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG, con un mucho mejor rendimiento, incluso hay algunos reportados hasta el 95-97%, comparado con los marcadores convencionales con los que contamos desde hace más de 50 años, que tienen un rendimiento que puede ser tan bajo como hasta el del 68-72%. Todavía la guía lo menciona, tanto en este apartado como en el apartado de los marcadores, pero por falta de estandarización y de que todavía no se ha logrado precisamente pues estandarizar un punto de corte a nivel internacional, todavía no lo recomienda como para su realización en la práctica clínica, pero pues sí en la parte de la investigación, en ensayos. Pero pues yo creo que vamos para allá probablemente, en un futuro cercano. Ya para hablar como de calidad de vida y toxicidad tras la curación, estos pacientes, precisamente como les decía, el problema es que desde muy jóvenes tienen el diagnóstico y tienen unas tasas de curación bastante altas. De hecho, pues es de los tumores sólidos con las tasas de curación más altas de todos. Entonces es muy probable que el paciente va a vivir muchos años, dependiendo de la expectativa de vida, no con el tumor o con el cáncer activo, pero sí con las consecuencias de su tratamiento. Entonces, afortunadamente la supervivencia a 5 años de estos pacientes supera el 95% de los países occidentales y tanto el tratamiento inicial como la radiación en el seguimiento va a generar ciertas pues, morbilidades importantes. ¿Cuál es el problema de estas morbilidades? Que se ha asociado que entre mayor morbilidad, obviamente hay una tasa mayor de desempleo. Y esto genera pues un problema social y económico pues en los países porque es un paciente todos sus años de vida productivos que podría estar desempleado por las consecuencias. Entonces los eventos adversos son más comunes en la quimioterapia que en el manejo quirúrgico, eso está claro, y generalmente son más largos o más larvados o con mayor impacto en el tiempo los efectos adversos de la quimioterapia comparados con los de la cirugía. Hay neoplasias malignas secundarias que se pueden generar o por la radioterapia o por la quimioterapia o por la radiación per se del seguimiento. Los platinos, pues, tienen una reducción del cáncer testicular contralateral, pero también pueden generar otros tipos de tumores, principalmente en los próximos 10 años después del tratamiento. La radioterapia puede generar tumores en colon, estómago, páncreas, vejiga o todo el tracto genitourinario en sí. Y la quimioterapia, incluso después, estos ya son reportes pues, de pacientes que
tiene una supervivencia por encima de los 40 años después de la quimioterapia, neoplasias hematológicas. La leucemia, principalmente la leucemia mieloide aguda y la leucemia linfoblástica, tiene un aumento en el riesgo de 2,7 veces comparado con la población que no ha recibido quimioterapia y generalmente está relacionado con el etoposídeo del cisplatino, sobre todo cuando el etoposídeo ha sido dado por encima de unas dosis de 2 gramos metro cuadrado. Las complicaciones pulmonares tampoco son del todo infrecuentes, aumentan la mortalidad de los pacientes hasta 3 veces, principalmente por estas complicaciones. La blebomicina es el quimioterapéutico más frecuentemente encontrado en las complicaciones pulmonares y si el paciente llega a tener una toxicidad pulmonar, la mortalidad pues oscila entre el 1 al 3%. En general, las dosis acumuladas de platinos o dar platinos en un paciente que no tiene una buena depuración del quimiofármaco puede empeorar la función pulmonar y es algo acumulativo. El TEP y la cirugía pulmonar son como las complicaciones finales de la neumonitis inducida por bleomicina y es generalmente de lo que se muere el paciente con complicación pulmonar. La toxicidad cardiovascular es como una mezcla de varias cosas. ¿Es mayor riesgo de eventos tromboembólicos después de la quimioterapia? Sí, y adicionalmente a esto hay que sumarle los riesgos que puede acarrear el hipogonadismo que queda en estos pacientes, tanto por pues, la orquiectomía primaria como el hipogonadismo causado por la quimioterapia. Entonces, lo más común o el efecto sistémico más común del apartado cardiovascular es la hipertensión y la dislipidemia con un aumento por el hipogonadismo de que se incremente la resistencia a la insulina. Idealmente recomendar, esto pues como una recomendación de la guía, ejercicio aeróbico de alta intensidad después de unos 3, 4 meses después de la quimioterapia inicial. La neurotoxicidad y ototoxicidad es bastante común con los platinos, por eso es uno de sus criterios para dar o no dar. Muchos de estos pacientes quedan con tinnitus o con disminución de la audición por encima de los 4000 Hz y esto se da por un daño de las células ciliadas externas. Esto es netamente dependiente de dosis, o sea, es directamente proporcional, igual que la neuropatía periférica motora y se aumenta el riesgo en los pacientes que eran previamente o que son fumadores. Se prefieren por esto no dar 4 ciclos de BEP, sino solamente 3 ciclos de BEP. La diferencia, o sea, se crece en una forma como algo aritmética la proporción de neurotoxicidad y toxicidad si pasas de 3 ciclos a 4 ciclos. La nefrotoxicidad inducida por platinos es una disfunción renal que va a quedar pues permanente, se vuelve una enfermedad renal crónica a largo plazo y puede ocurrir hasta en un tercio de los pacientes que van a ser llevados a platinos. Además de que la excreción, o sea, cada golpe que le das con un ciclo quimioterapéutico al riñón, la función renal va a disminuir y por ende se va a ir acumulando más el siguiente ciclo quimioterapéutico que le des y eso va a incrementar la incidencia pues, de todas las complicaciones en general. Por eso, un paciente que le llegues a dar 5 ciclos de BEP, que se llegó a ver, pues 5 ciclos de BEP, la recuperación renal va a ser bastante pobre y casi que con seguridad va a tener una enfermedad renal crónica, probablemente no hasta diálisis, pero ya la función basal de los riñones va a estar bastante afectada. Y el hipogonadismo como un global, tanto causado por la orquiectomía o por la quimioterapia, van a ser unos niveles subnormales de testosterona. El hipogonadismo va a aumentar, como ya les había dicho en el apartado cardiovascular, el riesgo de resistencia a la insulina y la testosterona en suero, pues baja en las mañanas o dar un reemplazo de testosterona, a pesar de que puede que disminuya la grasa corporal, no impacta de forma significativa en la calidad de vida y por ende no se recomienda. Y para saber, el cisplatino puede causar casi hasta un 40% de disfunción eréctil en estos pacientes que recibieron platinos. Ya para ir finalizando, pues la parte de tumores testiculares raros o paratesticulares en el adulto, en cuanto a generalidades, son menos o hasta máximo el 5% de los tumores testiculares. El otro 95%, un poco más del 95% van a ser tumores testiculares de células germinales. Precisamente por esto el reporte o la disponibilidad de la evidencia es muy malo. Solo se disponen de reportes de casos, series de casos a lo mucho. La recomendación general es cualquier paciente que tenga un tumor testicular no germinal idealmente debe ser manejado y seguido en una unidad de alta especialidad con un alto volumen de tumores testiculares y siempre se debe revisar la patología, pues porque la mayoría de los patólogos no son patólogos expertos en testículo y podrían pues tener digamos, un error en el reporte de la patología final. Hay un riesgo de publicación, pero se considera que en general, si tienes un paciente con un tumor testicular no germinal, el pronóstico suele ser un poco mejor que el paciente con un tumor germinal. Entonces, los tumores espermatocíticos
antes considerados pues seminomas espermatocíticos, esta terminología ya cambió desde hace un tiempo, son tumores de células germinales no relacionadas con la neoplasia in situ, o sea, no empiezan como una neoplasia in situ, generalmente tienen una amplificación en el cromosoma 9, que es esta mutación que está pues en la diapositiva, y pues es exclusivo del testículo, pero no eleva marcadores. Entonces es un tumor que no eleva marcadores y el tratamiento estándar suele ser pues la orquiectomía primaria y afortunadamente la enfermedad metastásica es muy rara. Cuando se presenta la enfermedad metastásica, generalmente es porque el tumor espermatocítico tuvo una diferenciación, diferenciación pues a malignidad muy rara, pero que le confiere un pronóstico muy negativo. Los tumores del estromo del cordón sexual son los segundos tumores testiculares más comunes después de los tumores germinales, pero siguen siendo poco comunes. Es un pequeño porcentaje de estos pacientes van a tener diferenciación hacia la malignidad o hacia sarcomas, o el potencial maligno va a depender principalmente de los factores de riesgo que están en la diapositiva, como es el tamaño, un tamaño mayor de 5 centímetros, unos bordes infiltrativos, si tienen mucha atipia citológica o si tienen más de 3 o más figuras mitóticas por 10 campos de amplio poder, invasión vascular y o necrosis. Una suma de todos estos factores le confieren unos factores de riesgo importantes para una diferenciación a un potencial maligno. Y en general, pues se van a dividir en los que conocemos, los tumores de células de Leydig, que son aproximadamente el 4% de estos tipos de tumores, localizados en la mayoría de los casos, en más del 97% de los casos, y metastásicos solamente un 2,5%. Pueden presentar manifestaciones hormonales como son la ginecomastia, el síndrome de Cushing, que puede ser incluso la manifestación inicial con la cual se hace el diagnóstico, por la cual se lleva a los estudios y hacer el diagnóstico. Y la supervivencia de la enfermedad metastásica pues es mala. Y en general el tratamiento pues no es del todo estandarizado, pero se considera que la cirugía más una terapia sistémica en el paciente con una enfermedad extratesticular. Y los tumores de células de Sertoli son la minoría, son alrededor del 1% de estas neoplasias. No, como son tan pocos, son pues muy contados, no hay como una claridad en cuanto es el riesgo de metástasis, y en general se considera que con la cirugía, solamente con la cirugía testicular per se, o incluso llevar a una cirugía con conservación testicular, la recurrencia es muy baja, entonces podría ser una opción. No se tiene mucha claridad en cuanto al rendimiento o la efectividad de solamente la cirugía, pero pues es como una recomendación de expertos realmente por el nivel de evidencia que tenemos. Los tumores de células de la granulosa generalmente tienen dos variantes, la variante juvenil y la adulta. La más común es la variante adulta, es extremadamente raro, no hay tampoco claridad sobre su potencial metastásico, pero sí tienen unas tasas de recurrencia hasta del 5% después de una cirugía preservadora de testículo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ofrecerle esta opción terapéutica a los pacientes. No se sabe cuál es el mejor esquema ayudante o si se debe dar esquema ayudante. Y el tipo adulto, pues el riesgo sería que tuviera una enfermedad metastásica, pero generalmente la enfermedad metastásica sería diagnosticada muy al inicio del cuadro, o sea, casi que sería concurrente y no sería más por la recurrencia. Para tumores, hablar de tumores paratesticulares o del epidídimo, del cordón espermático, afortunadamente la mayoría son benignos, son quísticos o inflamatorios. Los tumores sólidos netamente pues, del epidídimo son más raros. Y en las neoplasias lo que tenemos que tener como diferencial siempre que se vea un tumor pues, paratesticular son los sarcomas o adenocarcinomas primarios que tienen un compromiso local o pues adyacente al cordón bastante importante, y hay que hacer una cirugía pues un poco más agresiva. Los tumores benignos, que ya pueden ser lipomas, tumores adenomatoides, leiomiomas o cistoadenomas papilares, pues serían la siguiente. De hecho son los más comunes, pero siempre hay que tener, como a la hora de manejar estos pacientes, pensar en lo peor, pensar que es un sarcoma y manejarlo como tal. No hay recomendaciones claras, pero la idea es esta, pues como darle celeridad al manejo y ser un poco más agresivo en el manejo local de la enfermedad. Y ya como para finalizar, el mesotelioma de túnica vaginal es un tumor muy raro, pues de hecho los porcentajes casi que ni se mencionan porque pues es como reportes de casos, es un tumor muy raro, pero es agresivo. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo en este tumor? La edad, el tamaño del tumor, si tiene necrosis o si tiene invasión angiolinfática. El tratamiento, o sea, el borde de resección de un mesotelioma de túnica vaginal
es la hemiescrotectomía completa. Y generalmente si el tumor llega a ser metastásico, que generalmente si ya es metastásico al inicio del diagnóstico, la supervivencia es muy mala, con unos pocos meses pues, de supervivencia en general. Y eso es como todo lo que les tenía para hoy. No sé si tienen dudas, preguntas. Buenos días. No, Hola. Santi, muy bien, pero te quería pues como hacer una aclaración, sobre todo para los R chiquitos, que al principio dijiste como que la invasión linfovascular había salido como uno de los factores pronósticos de los tumores no semitomatosos y es al contrario, por eso todavía sigue en la guía en la parte de seguimiento. Fue el único que quedó de los tres que habían anteriormente para los tumores no semitomatosos en estadio 1. Entonces era más como aclarar esa parte. Santiago, buenos días. Si tú fueras el paciente, ¿me escuchas ahí? Sí, profe. Si tú fueras el paciente, no el médico, y te plantearan la posibilidad de opciones o la necesidad de opciones terapéuticas complementarias por el estadio de la enfermedad, cualquiera que fuese, y te pusieran o te plantearan la posibilidad entre quimioterapia, radioterapia o cirugía, ¿cuál escogerías y por qué? Hablando pues de tumores testiculares. Profe, yo creo que eso ha ido cambiando un poco. De hecho, en los estadios uno, pues la quimio neo, incluso en algunos centros, no se la están dando casi que pues a nadie. O sea, están haciendo una cosa que es como manejo como no ajustado al riesgo individual del paciente, porque se considera que sí impacta la recurrencia, pero el número que tratarías sin beneficio es muy alto. O sea, incluso en seminoma en estadio uno sin factores de riesgo, tratarías por cada 10 pacientes que trates, te impactarías a uno y 9 no hubieran recurrido y le estarías dando tratamiento, o sea, como que un sobretratamiento a esos. Obviamente eso va a cambiar dependiendo de si es seminoma o no seminoma, si tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. Pero en general a todos estos están como ya virando a esperar, más bien a vigilar, esperar que recaigan, si es que recaen, y cuando recaen, tratarlos, porque probablemente el sobretratamiento era mucho y precisamente todo este apartado de los que les mencioné, de las complicaciones derivadas de la quimioterapia, pues es importante, porque si te tratan con quimioterapia a los 25 años, Pero, 20 años, y Santi, tú vives hasta los 70, pues vas a vivir mucho tiempo con eso. Yo creo que si uno Santi, tiene un paciente, o si uno es un paciente, como no, si yo no, fuera el paciente, es que, si uno es juicioso con el eso, seguimiento, si uno es juicioso con el seguimiento, podría tratar de observarse y en el momento de que recae, ver si maneja, pero hay una posibilidad muy alta de que no recaigas. Entonces, yo creo que espera, me iría Santi. inicialmente, Eh, dependiendo obviamente del estadio, probablemente a seguirme. Si uno sabe que es juicioso, que va a hacerse los marcadores con la regularidad que no, tiene que ir, pero que tiene que ir al espérate, oncólogo con la espérate que regularidad esa que tiene no, que ir y hacerse la imagen Santi, abdominopélvica. Santi, ¿me escuchas? Santi, hola, hola, Yo sí te escucho. hola, Santi. Dale, dale. Es que yo no te puse la vigilancia como opción. Perdón, profe, es que no lo escucho, no lo escucho bien. Que no te puse la vigilancia como opción. Ah, si la vigilancia no es una opción. Exacto. No, profe, pues si la vigilancia no es una opción, considerar la cirugía, de hecho, ya la cirugía, pues cirugía por plantilla,
incluso los reportes nuevos ya de hace un tiempo, desde hace bastante, desde hace como 25 años, hay reportes de linfas pues por la paroscopia, ya en los últimos años es linfa por robot. Yo creo que obviamente uno, pues como desde lo que conoce, va a favorecer un poco la cirugía, pues porque pues uno es como quirúrgico y le tiene un poco de miedo a los efectos crónicos adversos a largo plazo de la quimioterapia. Yo creo que podría considerar cirugía, pues me gustaría la idea, dependiendo pues obviamente en un centro experto y buscando la opción de hacerla con preservación de nervio, pues con plantilla y con la mínima invasión. Pero yo no creo que los urólogos estemos incluso la tendencia a favor de la cirugía. Yo creo que los urólogos, es mi impresión, nos sentimos más cómodos mandando el paciente al oncólogo para que le haga o quimio, o lo manden a radio, o quimio radio, bueno, lo que quieran. Pero la pregunta va en ese sentido por lo que vos acabaste de presentar respecto a las complicaciones tardías. ¿Cuál es el riesgo o el mayor riesgo de complicaciones tardías asociadas a los tratamientos adyuvantes? Eh, la quimio, la radio, ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cuál es el sistema que más se ve impactado negativamente? O sea, si el cardiovascular No, ¿quién da más o qué, riesgo? o ¿Quién da más riesgo? ¿Quién da más riesgo? la quimio tiene más riesgos que la cirugía, profe. Eso sí lo dije como, ahí, como al momento de hablar de las No, complicaciones. no con la cirugía, entre quimio y radio. ¿Cómo es la cosa ahí? Ah, la quimio, o sea, la radio pues puede dar problemas como locales, puede aumentar el riesgo muy variable dependiendo del tumor que estemos hablando, dependiendo de la serie que estamos hablando, de una neoplasia, pues de otra neoplasia, pues secundaria a la radio. Pero la quimio va a impactar de forma sistémica a muchos sistemas, a muchos sistemas diferentes, desde el oído, el corazón, riñón, sangre, sistema hematopoyético, o sea que la quimio sería el que más problemas tiene, complicaciones a largo plazo. ¿Y a partir de cuánto tiempo? La mayoría de esos reportes de complicaciones se miden a 10 años, pero incluso hay una diapositiva que puse, hablaba de reportes pues, de alteración del sistema hematopoyético dado por leucemia, incluso a 40 años posterior, cómo aumentaba el riesgo comparado con la población general que no había recibido quimio 40 años después de haber recibido esa quimio. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que esos tratamientos adyuvantes tienen comprobados, ¿cierto? Un aumento de riesgo en la mortalidad, ni siquiera en que le dio otra cosa, no, es que se mueren más, se mueren por causa del tratamiento adyuvante y eso empieza a aumentar a partir de los 10 años, se estabiliza y se confirma a partir de los 20 años y es mucho mayor cuando el tratamiento se hace con quimio más radio. Cuando se da quimio y radio a partir de los 10 años, la mortalidad ya es claramente mayor en esos pacientes. Entonces, es un mensaje para tener claro que a veces nosotros no lo tenemos claro y de pronto falta un poquito más precisar en ese punto y es que estos tratamientos adyuvantes aumentan el riesgo de mortalidad específica asociada al tratamiento, no por la enfermedad, en estos pacientes que son grandes supervivientes. Los noruegos publicaron un estudio de seguimiento de supervivencia en la población de ellos, más de 20.000 pacientes, y ahí establecieron esas diferencias. Entonces, que no se nos olvide que esos tratamientos tienen ese tipo de desenlaces y hay que explicarle al paciente y nosotros no podemos obviarlos. O sea, es nuestra responsabilidad informarles, independiente de que el paciente lo requiera, pues eso es independiente. Si hay que darle quimio, hay que darle quimio, si hay que darle radio, hay que darle radio, pero que lo tengamos nosotros como urólogos presentes.
¿Hay tiempo para una pregunta más, Pacho? Sí, claro. El riesgo de recaída, Santiago, por fuera de la distribución normal, ¿cierto? Ganglionar. Paciente con tumor germinal mixto, 33 años, 80% teratoma, 15% seminoma, 5% sacoitelino, PT1B, no recibió nada, invasión linfovascular negativa, no recibió nada. Y te aparece a los 3 años con 2 ganglios en la región inguinal ipsilateral al lado de la orquiectomía, 2 ganglios de 2 centímetros cada uno con cambios imagenológicos sospechosos. ¿Qué harías vos? Y tiene, ¿cómo están los marcadores? Todo ha sido negativo desde el diagnóstico inicial hasta el control actual. Todo negativo, nunca tuvo metástasis, no recibió quimio. Un buen pronóstico, no seminomatoso al ¿Y inicio. cuántos? 3 años de... 3 años, sí. Mm, pues si los ganglios son sospechosos a la imagen, aunque es una enfermedad inguinal, ¿no? Me dijo inguinal, no Inguinal, pélvica sí. ni... Probabilidad de recaída inguinal por un tumor testicular. No, profe, pues, o sea, ese no es el comportamiento, digamos que se saldría de la plausibilidad biológica del comportamiento de la diseminación linfática del tumor. Eh, pues habría que llenarse mucho de motivos, porque igual a los 2 años, o sea, como les decía, la recurrencia tardía es a los 5 años, pero más no sé el porcentaje exacto, pero la mayoría de los que van a recurrir hacen recurrencia en los primeros 2 años. Entonces, si recurre más allá de los 3 años, es un paciente perdón, con buen pronóstico y es un ganglio que no es el flujo normal de la ingle, pues del testículo, me parecería poco probable, pero no sabría decirle el porcentaje exacto. No sabría decirle el porcentaje exacto. Pues llama la Lo más atención es que probable es que imagenológicamente no. el ganglio se ve ¿Cierto? sospechoso. Lo más probable es No, que son no, dos sí, ganglios. pero llama la atención pues Dos que ganglios. llama la atención es Dos que ganglios de dos llama la atención centímetros es cada uno. que No, imagenológicamente listo. Está llama la claro. Lo atención más probable es que imagenológicamente no. que se vean sospechosos. Sí. Lo más Ujú. probable es que no, está claro. Pero hay factores de distracción ahí. De ese lado, bueno, ¿qué le harías? Esa es la pregunta. Mm, ¿Qué le haría a esos dos ganglios? Mm, Seguimiento. Como entre seguimiento, sacarlos o biopsiarlos. Sí, exactamente. Hay que tomar una de esas conductas. Este haría para seguimiento. No, yo creo que no lo seguiría. Pues yo creo que sí, o lo biopsiaría, lo sacaría, profe, pero Irías por no. Es que, patología. pues a pesar de que ¿qué, profe? Irías por patología. Pues buscar una muestra. Sí, probablemente sí. ¿Y cómo la obtendrías? Mm, pues son inales, son una enfermedad palpable, pues se puede hacer una aspirada, pues se puede hacer no totalmente incisional, porque pues sería demasiado, pues sería sacarlos completamente, hacerle una limpa, pero simplemente pues podría pedirle un aspirado o si un nódulo sólido, pues inguinal superficial se podría. Una CAF. Ok. ¿Y lo haces tú o mandas al radiólogo a que lo chuse?
Es una enfermedad palpable, pero la verdad yo no tengo mucha experiencia haciendo eso, profe. Yo creo que lo pediría que lo hiciera, pues, que lo hiciera probablemente el radiólogo. Coja la experiencia, el ganglio se toca, chúselo y sáquele la muestra y la lleva al patólogo. Usted sabe qué es lo que quiere buscar, el radiólogo no tiene ni idea. Hagámoslo nosotros. Les contaré cómo da el resultado en próximas sesiones, muchachos. Muchas gracias. Interesante ese caso. Bueno, profe. Muy difícil. Bueno, buenos días a todos. Hasta luego. Luego, gracias. Hasta luego.